Javier, Saraí, Yo encontré Josué. Interjet. A ver. Muy bien, Josué. Ahorita nos enseñas qué tiene Interjet o qué. Sí, ¿Se ve? Saraí, adelante. Sí, sí se ve. Pues así es, intervalos entre aterrizajes sucesivos en, bueno, segundos. Y así vienen varias tablas, no sé si... A ver ahí. A ver, esa, regrésale, por favor. Okay. Ajá. Como ahí es tiempos de ocupación de la pista en segundos, pues así son como tablas de las pistas, pero no sé si esas son. Eso más bien me suena a información del aeropuerto. Sí, bueno, ahí dice análisis de pista de aeropuertos. Sí, eso más bien parecen estadísticas, pero del aeropuerto. Ah, ok. A ver, muy bien, sí, es Aeropuerto El Dorado, correcto. Sí tiene que ver con los aeropuertos, pero son más encaminadas hacia las limitaciones operacionales de cada aeronave. Muy bien, Natalia, gracias. ¿Alguien más tiene otra información? Por ahí alguien dijo algo de Interjet. Yo solamente tengo una tabla, no sé si sea esa. Pues de hecho, sí, todo se resume a una tabla. A ver, Javier, muéstranos lo que tú tienes, por favor. Ahí se lo mando. Mira, esta es la que encontré. Todavía no la veo. Ah, ok. A ver. Ujú. Muy bien, ¿qué más? A ver. Pues casi en todo este documento casi vienen puras, permíteme. Vienen puras abreviaturas, notas. Ya había encontrado otro de cómo calcular eso, pero no encuentro otra vez el documento. También esta información se me hace que es dirigida a los aeropuertos y no a las aeronaves. Pues sí, supongo que sí, porque es de un aeropuerto, es de... Mm. no, es de una universidad. Cálculo de capacidad, sí, pero de la capacidad de la pista, ¿no? Este es como para el tráfico, los Ok. tráficos que recibe. No, a ver, vamos a ver si con la de Interjet nos ilustran lo que pretendo que comprendamos. A ver, ¿quién dijo Josué? A ver, ¿tú qué tienes, Kevin? Sí, yo, profe. Hola de Interjet. A ver esa, a ver, recordemos viejos tiempos. ¿Sí se ve? No todavía, ya. Excelente. A ver, Josué, tú ya nos trajiste el curso de los oficiales de operaciones. Sí, venía en una presentación para 320 y 3... Ay, no me acuerdo, pero eran Airbus. Debe ser 321. Creo que sí. Ok, todos los datos que involucran estas tablas de análisis de pista. Bien, Josué. Luego también encontré esta. Correcto, esa es, ingenieros, la tabla de análisis de pista para el aeropuerto de Toluca. Y luego pues aquí está explicada esa. Dice de la tabla. Y luego dice en cada recuadro pues que lleva. Toda su explicación, correcto. A ver, ahí tantito, Josué. Ahí deja, no, ¿dónde estaba? Ahí. No, era más, más arriba. Esa, muy bien. Vamos a ver, fíjense, dice que aquí pues, nos está explicando, ¿verdad? Nos habla de la versión de la aeronave, es el 320, versión 214. Hay diferentes versiones de 320 que tienen que ver con la capacidad
de asientos, ¿verdad? Si bien es cierto que el modelo o el tipo de avión es el 320, bueno, hay versiones, les comentaba, dependiendo de la configuración que pide el cliente. Muy bien. Número 1, vemos que esta tabla, bueno, aquí dice manual, pero ¿por qué manual? Porque este documento que nos está mostrando es un curso o el contenido de la información que se le da a los oficiales de operaciones de esta compañía, o se les daba, ¿verdad? Quién sabe si todavía existe. Vemos que involucra el tipo de aeronave, los motores, como les decía ahorita, el aeropuerto. Existe o esta compañía tiene una tabla de análisis de pista con cada uno de los aeropuertos en los que opera. Por consecuencia, cada una de las pistas, ¿no? Aquí está hablando de esta tabla de análisis de pista corresponde a la pista 23 izquierda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para esta aeronave, con estos motores y con esta base de datos de los rendimientos, o sea, las capacidades que da el fabricante para esta aeronave. Y bueno, vemos otras definiciones como el aeropuerto, ¿no? Su designación OASI y la designación IATA. Muy bien, Josué, súbele por favor, la que sigue. ¿Qué más? Bueno, fíjense qué bueno que encontraste este material, Josué. Pues bueno, obviamente yo ya lo había visto y me parece muy claro. Si quisieran ustedes ejercer como oficiales de operaciones, bueno, pues estaría bien que contaran ustedes con este manual y lo estudiaran, porque aquí viene explicado todo, cómo se hace incluso hasta un manifiesto de peso y balance, si no me equivoco, debe venir por ahí la imagen o el formato que les decía, ¿no? Y viene paso por paso cómo calcular, cómo llenar esos datos, muchachos. Las configuraciones, las aletas, aquí está lo que les decía, ¿no? Que les llaman aletas ¿a qué? Al conjunto de flaps y slats, y ahí está, configuraciones de despegue. Muy bien, Josué. Pesos máximos, temperatura máxima, ¿se fijan? Aquí está esa parte la que les decía, el peso de la aeronave y la temperatura. ¿Se fijan? Aquí vienen las limitaciones en cuanto a los pesos máximos. Aquí dice permisible de despegue con la temperatura y los límites o los códigos con los que se van a limitar. Muy bien, Josué, súbele, por favor. Muy bien, las correcciones, ¿no? Los cambios de última hora, pues. Muy bien, ¿qué más, Josué? Muy bien, a ver, más. Quiero ver si viene el documento del despacho. ¿Por qué no viene ese? No viene. A ver, súbele. Ahí está, es ese, ¿cómo no? Es ese, jóvenes. Ok. Sí, este es el manifiesto de peso y balance. Aquí está la información gráfica. Gracias, Josué. Me ayudaste a completar la información que les di. La información gráfica a la que nos hemos estado refiriendo en las diapositivas que hemos leído, aquí está. En el recuadro inferior derecho, esa es la gráfica. Dentro de esas parte blanca que está bordeada por tonalidades azules, ahí debe de quedarnos una vez que llenamos todos los datos, todas las casillas en blanco. Está ilegible, José. Si la aumentas, no creo que se alcance a ver. Pero bueno, les explico brevemente. Bájale un poquito, José, por favor. Para tener todo. Es ahí. Ahí. Empezamos por el recuadro izquierdo superior. El trabajo de los oficiales de operaciones es ir llenando cada casilla, jóvenes, toda la información que vemos en negritas, la columna izquierda son los pesos.
pesos de pasajeros, pesos de equipaje, etcétera, etcétera, etcétera. El oficial de operaciones nos va llenando. Pum, pum, pum. En el siguiente recuadro de abajo vienen los pesos de la aeronave. También los va llenando el oficial de operaciones. Más abajo viene el combustible y más abajo vienen correcciones. ¿Qué significa eso? Al final de todo esto es una suma. Coloca de este lado y mediante, literal, apoyado de escuadras, como las que utilizamos en nuestro juego geométrico, va a graficar los datos de las sumatorias que le den, las va colocando por aquí. Y va a jugar literal, trazando líneas, dependiendo de dónde estén esas sumatorias, esas cantidades, así, así. Y al final del día, o al final de toda esa operación, ajá, esa rayita la va a trasladar hasta acá, dependiendo también de los datos de temperatura y peso que involucran este envolvente. ¿A qué me refiero con eso? ¿O cuál es la conclusión? Que esa intersección, ¿no?, que se da con el resultado de todas las operaciones matemáticas que hizo y que se explican, jóvenes, en párrafos anteriores de este documento que nos presenta Josué, les decía, al coincidir con la temperatura, pues debe de quedar dentro de los límites de estos colores azules, estas tonalidades azules. Y les repito, si está dentro de este espacio en blanco enmarcado por las tonalidades azules, pues prácticamente el manifiesto de peso y balance está correcto, el despacho del avión está correcto. Pero si da en alguna de las tonalidades, ya sea superior o inferior, al de la derecha o al de la izquierda, pues prácticamente va a ser necesario que hagan otro despacho, ajustando los pesos o las cantidades de alguna de las ventanillas o de las casillas que están previamente. Si ponen atención en el recuadro que está exactamente arriba de la gráfica de colores azul, de tonalidades azules, hay unas flechitas en la columna o en la parte derecha que indican desplazarse hacia la izquierda o desplazarse hacia la derecha. ¿Se fijan? Es lo que les comentaba, de los datos que le van saliendo al oficial de operaciones, los va situando aquí en la gráfica y la flecha les va diciendo, desplázate a la izquierda, desplázate a la derecha, y después de tantos desplazamientos, les repito, el resultado final debe quedar dentro del espacio o de los recuadros en blanco que están dentro de esas limitantes azules. Una vez les decía, dentro de eso, pues prácticamente el avión está dentro de lo que el fabricante pide en cuanto a la ubicación del centro de gravedad, y tiene que ser esa operación es aprobada. Este documento, jóvenes, es indispensable. Si no existe, el vuelo, mejor dicho, no se puede autorizar, ¿no? Además de que ningún piloto va a querer hacer la operación si no está este documento, ¿verdad? Amén de que sea, les decía, obligatorio por ley. Bueno, si no existe, no se va a hacer este vuelo. Muy bien, Josué, muy bien. ¿Qué más tiene este documento? Pues igual lo va a estar explicando recuadro por recuadro. Muy bien. Ese material tenía cientos de años que no lo veía, Josué. Muy bien. Si se fijan, esta empresa, pues bueno, le explica a su personal muy detalladamente, muchachos, en qué consiste cada campo, cada dato que debe de llevar. O sea, prácticamente, si se quieren hacer oficiales de operaciones, ahí está, muchachos. Escala para graficar pesos. Ah, pues ahí está lo que les decía, miren, fíjense. Muy bien. Esas son las flechitas que les decía, miren. Habla de pasajeros, cabina Alfa y cabina Bravo. Bueno, Airbus o Interjet, en sus modelos de Airbus, pidió hacer dos cabinas, cabina Alfa y cabina Bravo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Físicamente no están separados. Uno entra, o quienes han viajado por Interjet, entra al avión y es una sola cabina. Pero para cuestiones de peso y balance, vemos que ahí dice cabina Alfa y cabina Bravo. ¿Por qué? Pues bueno, solo ellos lo sabrán.
cuestiones de peso y balance. Muy bien, Josué, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Josué, síguele, por favor. Ahí está, lo que les decía. Hasta En llega. esa área. Muy bien. Perfecto, Josué, pues con eso, pues el análisis de pista e incluso hasta, pues de una vez, el manifiesto de carga y balance. Muy bien, Josué, muchas gracias. No, de nada. Excelente. Permítanme, aquí que me está pidiendo. Me está pidiendo reiniciar la computadora y no quiero ahorita. Perfecto. A ver, ahora sí me debe permitir. En modo presentación. Correcto. Muy bien. Bueno, pues todos estos datos que nos presentan las tablas de análisis de pista, que les repito, corresponden a cada aeropuerto, es decir, la compañía, ya se había comentado, ¿no? En cada estación, a cada aeropuerto en el que opera, obtiene o tiene, mejor dicho, una oficina de despacho, que es algo así como el centro de control de operacional, pero a nivel local. Ese centro de control operacional similar a los de la NASA, ¿verdad? De estos centros espaciales. Bueno, por normatividad deben poseer, les comentaba, uno similar en cada aeropuerto en el que operan, pero no es necesario que sea un centro de control operacional. ¿Por qué? Porque el centro de control operacional generalmente está localizado en la base de operaciones de la aerolínea. Es decir, retomando otra vez la información del ya visto AOC, por certificado de operador aéreo, en el que se establece dónde va a ser su base de operaciones, pues ahí es en donde debe estar localizado el centro de control operacional. ¿Por qué? Porque es el que se encarga, pues como su nombre lo indica, de controlar las operaciones de todas las aeronaves de la compañía. Desde asignación de horarios, tiempos de vuelo, tripulaciones, la logística para operarlas, hasta, pues bueno, el tipo de aeronave, perdón, el tipo de aeronave que se va a operar, ¿verdad? Eso en consecuencia, pues a nosotros nos da a entender que es una infraestructura, una instalación con toda la infraestructura necesaria y hasta de sobra para poder controlar todos estos aspectos que les acabo de mencionar y que, bueno, dicho sea de paso, pues son bastantes, ¿verdad? Desde líneas telefónicas para comunicarse con algún tripulante que a lo mejor nos reporta un aeropuerto que no ha llegado, no se ha presentado al aeropuerto. Bueno, es necesario hacer una llamada, hay que hacerlo. Hasta se considera también necesario que haya pantallas de televisión abierta, sintonizadas en canales de noticias. ¿Por qué creen que sucede esto? Bueno, porque muchas veces, pues, los noticieros o los reporteros o esta gente muchas veces se entera primero que los aeropuertos de la situación. Obviamente están enfocados a noticias que tienen que ver con la aviación, ¿verdad? Entonces, para que dimensionen ustedes la importancia que juega un centro de control operacional. Y evidentemente, pues se encarga lo que les acabo de mencionar hace unos minutos, ¿no? De enviar la información a las estaciones o a los aeropuertos donde opera para indicar los pesos de combustible, ¿qué más veíamos? La altitud propuesta, ¿verdad? ¿Qué más veíamos? Las solicitudes de ascensos y descensos. ¿Cómo lo hace? Bueno, ya habíamos platicado, si mal no recuerdo, ¿verdad? El famoso cierre de vuelo que hacen las aerolíneas. ¿Se acuerdan? Les dije que 30, 40 minutos antes del itinerario o de la hora de salida, las aerolíneas generalmente cierran sus vuelos, es decir,
hacen un corte de caja, ¿se acuerdan? Y ya no aceptan más pasajeros. ¿Por qué? Porque la información de ese vuelo, los pesos obtenidos de ese vuelo, el oficial de operaciones se comunica a su centro de control operacional y dice, no, tengo mi vuelo cerrado. ¿Qué significa eso? Que bueno, en la actualidad, gracias a la tecnología en la que las computadoras están en red con el centro de control operacional, bueno, pues el despachador del centro de control operacional, ajá, lo que va a hacer es tomar los datos de ese vuelo que ya está cerrado a través de su computadora. Allá, de manera centralizada, se va a llenar este formato que nos acaba de mostrar Josué. Allá lo van a llenar y una vez llenado o lleno, lo van a enviar de regreso a la estación o al aeropuerto del que va a despegar el vuelo. ¿Para qué? Para que el oficial de operaciones lo confirme, lo firme, se lo presente al comandante y lo mismo, el comandante lo revisa, lo confirma, lo firma y entrega su parte al oficial de operaciones. ¿Qué significa eso? Significa que el trabajo está centralizado, ¿vale? Pero en un momento dado están las capacidades de la oficina de despacho que está en el aeropuerto de destino o en la estación, ¿verdad? Ya sabemos lo que es una estación, llamémosle como es. Las oficinas de despacho que están en las estaciones tienen también la misma capacidad, pero por cuestiones de optimización, cuestiones de incluso de auditoría o auditables, las compañías hacen o centralizan ese trabajo a su centro de control operacional. Sin embargo, la ley dice que deben contar en cada una de sus estaciones con una oficina de despacho. No con toda la infraestructura porque no se necesita. Estoy hablando que un centro de control operacional atiende todas las operaciones de la aerolínea, a diferencia de una estación que atiende solamente los vuelos que llegan a su aeropuerto, que es una diferencia, puede ser una diferencia abismal, ¿verdad? Una base de operaciones puede atender 100, 150 operaciones al día y una estación, pues a lo mejor le llega como Aeroméxico aquí a Juárez, ¿no? Que tiene como 7 vuelos al día, es decir, una cantidad inferior, pero cuenta con las mismas capacidades para atender los vuelos. La infraestructura, evidentemente no. Sin embargo, la capacidad sí, jóvenes ingenieros. Entonces, ¿qué significa eso? Les decía que la aerolínea va a enviar a cada una de sus estaciones esta tabla de análisis de pista con los datos del aeropuerto en el que está operando. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿verdad? Imagínense aquí la estación de Ciudad Juárez, no es necesario que tengan las tablas de análisis de pista del aeropuerto de Monterrey, de Guadalajara, de Cancún, de Chetumal, de Mérida, de Tijuana, ¿no? Si aquí no opera. Entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, se evita una posible confusión, imagínense, ¿no? Que el oficial de operaciones de Interjet de aquí de Ciudad Juárez tuviera las tablas de análisis de pista de todos los aeropuertos en los que opera la compañía, pues esa sería una posibilidad de confundirse. Si de por sí no dan una ciertos oficiales de operaciones, bueno, menos el que está ahorita, que es compañero de ustedes, es egresado de nosotros, ¿verdad? Pero los demás no. Entonces, con eso se reduce, les decía, ¿no? La posibilidad de una confusión. Esos contenidos o esos datos, bueno, los acabamos de observar y son aplicados, ¿no? Invariablemente, incluso hasta, o mejor dicho, sobre todo cuando las condiciones climáticas son severas. Por ejemplo, en mucho frío o en mucho calor. Cuando la temperatura es promedio, entre 20, 30, 35 grados, pues sabemos que no hay afectación, pero arriba de 36, 38 grados, ahí sí hay que recurrir a estas tablas, jóvenes. Y les decía, todo esto pues repercute en todas las fases del vuelo, ¿verdad? ¿Qué es el segmento de ascenso? ¿Qué es? Pues bueno, nos dice aquí que es la relación existente
entre el desplazamiento horizontal de la aeronave con respecto al valor de la distancia vertical generada en el ascenso. Es decir, es la relación que existe entre el empuje, entre el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. Y esto, pues evidentemente, quizá es en donde más influencia hay de los datos que acabamos de observar. ¿Por qué? Porque es cuando la aeronave va con su peso máximo, recordemos, cuando despega, es cuando los tanques de combustible van a la capacidad máxima, dependiendo de la cantidad de combustible estimada, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un avión, una 320, le caben alrededor de 12,000 kilogramos de combustible, pero para una ruta Ciudad Juárez, México, basta con 6,000 kilogramos, ¿verdad? Es decir, la mitad. Entonces, por eso estoy siendo puntual en precisar que la capacidad o el peso máximo del combustible a utilizarse en la ruta. Además de que durante el ascenso o durante el despegue, pues influyen otros factores, ¿verdad?, que podrían desestabilizar o intentar mover este centro de gravedad. ¿Qué otros factores creen ustedes que intervengan, jóvenes ingenieros? Muchachos. Por supuesto, el viento, jóvenes. Un viento de cizalla durante el despegue puede o levantar la nariz de manera súbita o puede bajarla igual de manera súbita, muchachos. ¿Qué significa eso? Pues que si imagínense, si un avión va pesado de nariz y se encuentra con un viento de cizalla descendente, pues este viento descendente va a hacer que más fácilmente esa nariz baje abruptamente, o sea, puede haber un desplome, ¿verdad? Por eso siempre es idóneo que el centro de gravedad se sitúe en donde el fabricante lo menciona para que el avión vaya perfectamente balanceado. Sí, a lo mejor están pensando, bueno, pero ahora ya existe la meteorología, ¿no? Los reportes meteorológicos. Sí, sí es cierto, pero les estoy hablando de un viento de cizalla, que no recuerdo si ya les había platicado esto, ¿verdad? Pero los radares meteorológicos de las aeronaves todavía no tienen la capacidad de identificar un viento de cizalla. ¿Qué son los vientos de cizalla? Tienen la particularidad son aquellos que tienen la particularidad de presentarse en terrenos bajos o a nivel de piso, pues. ¿Qué significa esto? Pues precisamente en el segmento de aterrizaje o de despegue de una aeronave, ¿verdad? Que por su cercanía con el piso, pues no dan mucho margen de maniobra o de respuesta a un tripulante. ¿Por qué se les llama vientos de cizalla? Pues, ¿qué hace una cizalla? Estos que cortan, ¿no? Con los que cortaban la cabeza, dicen en los cuentos, ¿no? Pues caen, ¿no? Caen hacia abajo, perdonando la redundancia, o suben, por eso se les llama ascendentes o descendentes, de manera abrupta, así como una guillotina. De esa manera serían los vientos de cizalla descendentes, y una guillotina inversa, es decir, hacia arriba, serían los vientos de cizalla ascendentes, para que tengan una idea de cómo afectaría, les decía, a una aeronave. Pues bueno, ¿qué sucede con estos vientos? Les decía que no son todavía identificables por el radar meteorológico, pero se pueden, pues, no prevenir. A ver, ¿se acuerdan que en algún aspecto de todo lo que hemos visto venía en alguno de los anexos, venía que los tripulantes están obligados o deben reportar condiciones climáticas al control de tráfico aéreo que no estén registradas? Pues bueno, eso sucede precisamente con los vientos de cizalla.
suponiendo que un tripulante, un Aeroméxico, acaba de aterrizar en este aeropuerto y se encontró con vientos de cizalla en la cabecera o alguna distancia cercana a la cabecera, en cuanto le sea posible, en cuanto aterrizó, créanme que ese piloto va a decir Torre Juárez para reportar cizalla, ¿no? A 300 metros del umbral de la pista 21. ¿Qué va a hacer? Bueno, torre de control le va a copiar, va a colacionar la información y al siguiente tráfico que esté por aterrizar, además de la información normal que se les proporciona, le va a decir, no sé, es un Viva Aerobús, ¿no? Viva Aerobús acaba de reportar un tráfico que le antecede cizalla a 300 metros del umbral. Y así ya el capitán del Viva Aerobús, pues bueno, va a estar alerta, va a tener conocimiento de que el tráfico que aterrizó antes que él encontró cizalla. Esa es la manera hasta ahorita en la que se puede actuar previo a la cizalla. ¿Por qué? Estos vientos son muy peligrosos. No sé si han visto, es muy común ver imágenes de aviones que en la cercanía de las pistas del aeropuerto están volteados, completamente volteados, llantitas arriba. Y uno dice, bueno, ¿cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Generalmente quedan enteros porque, les repito, es cuando hay poca altitud, poca altura, por lo tanto, pues bueno, no son daños totales o no es bueno. No es como acostumbramos, ¿verdad? Que nos imaginamos un accidente aéreo y inmediatamente nos imaginamos cenizas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la razón? Pues es esta, porque les repito, el funcionamiento o la acción de estos vientos hacen que el avión se voltee literalmente. No da mucha margen de reacción a los tripulantes. Y bueno, es una de las razones también por las que los despegues y los aterrizajes, les decía, son las etapas críticas del vuelo. ¿Qué sucede allá arriba? Pues bueno, allá arriba si el capitán se encuentra con un viento similar a esas altitudes o altitudes grandes, no existe el viento de cizalla, existen corrientes ascendentes y descendentes, ¿verdad? Pero ahí sí, ya el radar meteorológico, gracias a la diferencia de presión que generan estas corrientes, le va a indicar al piloto, ¿verdad? Va a detectar por ahí una diferencia de presión, les decía, que el piloto evidentemente va a traducir en turbulencias, ¿verdad? Que es cuando escuchamos que de repente la sobrecargo nos dice, ¿no? El capitán nos ha informado que estaremos volando por una zona de turbulencias. Por sentarse y amarrarse, o cosas así, ¿no? Bueno, pues esa es la diferencia. Incluso hay un dicho entre el bajo mundo de los pilotos, ¿no? Dicen ellos, que el lugar más seguro de un piloto, de un chofer es el aire. Es decir, ¿tienes alguna duda en cuanto a tu longitud de pista, en cuanto a cualquier situación del aterrizaje? No aterrices, vete al aire, ¿no? O sea, vete al aire. Vas volando y tienes alguna duda, alguna turbulencia, gana más altitud, ¿no? Eso es, en resumidas cuentas, lo que ellos mencionan, el aire, ¿no? En el segmento de aproximación y de aterrizaje, ingenieros, aquí intervienen más factores, ¿verdad? Puesto que es la última fase del vuelo, es decir, cuando ya la aeronave se prepara para llegar, para tocar tierra nuevamente, bueno, pues intervienen otros factores como el control de tráfico aéreo, ¿verdad? Aquí lo dice, la comunicación con el famoso CTA o Alpha Tango Charlie, para reportarse lo que les he estado comentando de manera constante, ¿no? Que cada 80 millas, o mejor dicho, a las 80 millas previas a su aeropuerto de destino, debe de ocurrir el primer contacto vía radio, obviamente, con el controlador de tráfico aéreo localizado en la torre de control del aeropuerto al que se dirige. ¿Para qué? Número uno, para informarle, o sea, para reportar, se dice aquí, ¿no? Es decir, no sé, un Aeroméxico, ¿verdad? Que viene por al sur de la estación de aquí de Juárez, ¿no? Va a decir Torre Juárez, Aeroméxico,
1221, ¿no? El número de vuelo. A 80 millas al cierre de la estación, nivel 350, ¿verdad? ¿Qué hizo? Bueno, le dijo al controlador de la torre de aquí de Ciudad Juárez, que es el vuelo de Aeroméxico, ¿qué les dije? 2110 o algo así. Bueno, el número de vuelo, ¿verdad? Le dijo que viene a 80 millas de la estación, por el sur, si viene acercándose por el sur, y que viene a un nivel de vuelo 350, es decir, viene a 35,000 pies de altitud. ¿Qué va a hacer el controlador de aquí de la Torre de Juárez? Bueno, va a colacionar, ¿verdad? Va a decir, Alfa Mike, ¿qué vuelo dije? 3120, bueno, Aeroméxico 3120, 80 millas al cierre de la estación, nivel 350, y el controlador, en base a los datos de tráfico que tiene él aquí en su región, pues le va a decir, ¿verdad? Mantenga esa altitud, o le va a decir descienda probablemente, ¿no? Le va a autorizar autorizado descenso y aproximación a aeropuerto de Ciudad Juárez. Le va a decir cuál es la pista en uso y los datos meteorológicos indispensables que veíamos en la sección del METAR, que era ¿qué? Temperatura, vientos, presión. ¿Se acuerdan? La presión altimétrica. Con esos datos, el capitán ya va a poder continuar con su aproximación al aeropuerto hasta llegar a pista, hasta tocar tierra, como nos decía la diapositiva anterior. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes ingenieros? Excelente, muy bien, gracias. ¿Qué más incluye un aterrizaje, una aproximación? Bueno, por las maniobras necesarias, ¿no? Prácticamente lo que les acabo de decir. Dependiendo del tráfico. Bueno, aquí en Juárez, pues prácticamente no hay restricciones, ¿no? En cuanto a las instrucciones que le dé el controlador de tráfico aéreo. ¿Por qué? Porque pues este aeropuerto no es de alta demanda, no es de mucho tráfico, ¿verdad? Pero habrá aeropuertos o habrá ocasiones, a lo mejor cuando un tráfico quiere aterrizar aquí en horas pico, pues a lo mejor sí le va a decir el controlador, ¿no? Continuando con la comunicación que les simulaba ahorita, pues a lo mejor le va a decir, ¿no? Recibido Aeroméxico 3120, 80 millas al cierre de la estación, descienda a 300 y reduzca velocidad a 500 nudos, ¿no? Quizá. Repórtese en 60 millas, ¿no? Es decir, le indicó, bueno, número uno, le confirmó que lo tiene en la frecuencia y le dio nuevas instrucciones, le dijo que descendiera a 30,000 pies de altitud y que que redujera la velocidad también a 500 nudos, y le dijo que se volviera a reportar 30 millas después. Es decir, ¿por qué? Porque después de esas 30 millas seguramente el controlador le va a dar nuevas instrucciones. ¿De qué? De maniobras, como nos dice el documento que tenemos en nuestra pantalla en este momento. Para hacer las maniobras necesarias, ya sea para reducir la velocidad, para calcular la sustentación. Recordemos que un avión, cuanto reduce la velocidad, pues bueno, se requiere aumentar la sustentación. ¿Cómo se aumenta la sustentación? Pues bueno, ya acabamos de ver hace unos minutos, ¿no? Accionando los flaps y los slats de manera gradual. Conforme van reduciendo la velocidad, es necesario aumentar la graduación, la configuración, como decía el material que nos presentó Josué. Es necesario modificar la configuración de aletas, pues, para hablar en el término pilotesco, ¿no? Para hablar lenguaje pilotesco, hay que configurar las aletas. Es decir, modificar lo que nos dice aquí, la hipersustentación. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Muy bien, siguiendo con este segmento, pues bueno, algo que ya también hemos escuchado, no hemos platicado. La climatología, el reporte meteorológico existente en el aeropuerto de destino. ¿Para qué? Dice, porque será aquel aeropuerto, aquellas condiciones
en las que el avión habrá de realizar su aproximación y su aterrizaje. No solo su aterrizaje, sino su aproximación. Recordemos que el reporte METAR, sus datos tienen una validez para 8 kilómetros a la redonda, ¿verdad? Suficiente para que el piloto se adecue con las condiciones climáticas que van a predominar en tierra, ya no solo en el aeropuerto, sino en cuanto toque pista. ¿Y de qué manera? Pues bueno, la climatología o la meteorología influye, ¿verdad?, para la posibilidad de que el aterrizaje sea seguro y se cumplan con los procedimientos. ¿Qué significa que sea seguro? Bueno, aquellas ocasiones que a lo mejor nos ha tocado, ¿verdad?, un aterrizaje, como le dicen precisamente en este bajo mundo de la aviación, un hard landing, ¿verdad?, que caemos como costal, como un costalazo. Bueno, en muchas ocasiones no es tanto la culpa del piloto, no es la pericia del tripulante. En la mayoría de las ocasiones son las condiciones climáticas, estos vientos que les decía, ¿verdad? Que si bien el piloto, cuando el controlador de tráfico aéreo de la torre de control le dice, capitán, tenemos vientos de, ¿qué les gusta? 20 nudos, ya 20 nudos ya son interesantes, ¿no? Ya pueden mover el avión. 20 nudos cruzados, es decir, perpendiculares al fuselaje del avión. Bueno, el piloto lo primero que va a decir es, chin, ¿no? El viento va a intentar sacarme de la pista, número uno, porque dice que está cruzado. Y número dos, pues bueno, la velocidad del viento pues va a provocar que me mueva, ¿verdad? Por lo tanto, va a tener que poseer o imprimirle mayor sensibilidad, mayor delicadeza a la maniobra de posar el avión sobre la pista. Y es ahí donde han sucedido estos hard landing que les comento, que bueno, es pues como su traducción lo indica, ¿no? Un aterrizaje fuerte, un aterrizaje duro. Suceden, por supuesto que suceden. Y eso pues nos llevaría a otro procedimiento incluso, ¿no? Si fue demasiado duro o demasiado fuerte el aterrizaje, en algunos casos incluso se llegan hasta a accionar las mascarillas de emergencia, ¿verdad? El software de a bordo lo identifica como una emergencia, como un movimiento anormal y baja las mascarillas de emergencia. Ya con ese simple hecho, bueno, ya es una chamba adicional para mantenimiento, ¿verdad? Que prácticamente hasta pues el vuelo tiene que cancelarse o demorarse mucho tiempo en lo que el personal de mantenimiento vuelve a desactivar o desactiva, mejor dicho, esas mascarillas y las coloca en sus compartimentos. Si el aterrizaje fue demasiado fuerte, bueno, pues entonces, y no hay daños, ¿cómo le podríamos llamar? A la vista, ¿verdad? Que el avión no se haya sumido el tren de aterrizaje, bueno, muy probablemente puede haber un daño estructural. ¿Qué significa eso? Pues número uno, una demora. Número dos, significa que el técnico de mantenimiento va a tener que hacer una revisión estructural a los trenes de aterrizaje, a las alas, al fuselaje, para verificar que no haya habido un daño estructural. Entonces, bueno, eso es prácticamente similar a una catástrofe, sin pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Afortunadamente. Pero, bueno, son situaciones que deben de cuidarse en el segmento de aproximación y aterrizaje. ¿Y qué tiene que ver esto con el manifiesto de carga y balance? Pues simple y sencillamente, muchachos, otra vez, ¿no? Con la ubicación del centro de gravedad, pero ahora teniendo en cuenta que el avión va a estar más ligero que cuando despegó. ¿Por qué? Porque ya consumió el combustible previsto en la ruta. ¿Se acuerdan de eso? Que hablando de Ciudad Juárez, México, bueno, son 6,000 kilogramos menos con los que va a aterrizar el avión cuando llega a la Ciudad de México. ¿Qué significa eso? Que bueno, el capitán debe tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para la sustentación, para la velocidad, para conocer la distancia que va a necesitar en el aeropuerto, en la pista. ¿Por qué son importantes las distancias de las pistas de los aeropuertos, ingenieros? Porque sobre todo cuando el avión, perdón, el capitán aterriza en un aeropuerto diferente al de destino, al que se tenía programado.
Es decir, en un aeropuerto alterno o en un aeropuerto que por una emergencia ni siquiera estaba contemplado en el despacho. Recordemos que en el despacho debe de estar contemplado el aeropuerto origen y un aeropuerto alterno. Pero cuando se es una emergencia, ingenieros, pues prácticamente el capitán va a aterrizar en el aeropuerto más cercano del punto donde se encuentre volando. Eso sí, siempre y cuando las condiciones de pista sean ideales, porque imagínense, ¿no? Tiene una emergencia, un 757, cuya largo de pista es cercano a los 3,5 kilómetros, 3.500 metros, y pretende aterrizar en este aeropuerto, cuya pista principal es de 3.200 metros, pues obviamente, por más emergencia que sea el vuelo, pues no la va a armar, ¿verdad? El capitán va a decir, pues no, descarto Ciudad Juárez y me voy a otro aeropuerto en el que la longitud de la pista sea la adecuada. A menos que de plano sea prácticamente una ruleta rusa, por decirlo de manera vulgar y coloquial, pues a lo mejor el capitán va a decir, bueno, de que me accidente aquí arriba a que intente aterrizar en una pista más corta, bueno, con toda la coordinación posible, pues se logrará, ¿verdad? Pero ahí también el capitán debe ser muy cuidadoso con sus pesos, con su peso máximo de aterrizaje, su peso máximo de despegue, o sea, situaciones que ya vimos anteriormente, ingenieros. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Sí, excelente. Entonces, ¿qué implica esto? Vamos a tomar en cuenta. ¿Qué iremos a tomar en cuenta, muchachos? Bueno, lo que les decía, un aterrizaje de emergencia. Prácticamente aquí es donde los pilotos les quitan su sueldo, ¿verdad? Por decirlo de manera amigable. ¿Cómo? Analizando lo que les decía ahorita, ¿no? Precisamente, de manera, pues prácticamente sopesando, ¿no? ¿Qué es más emergente? ¿Encontrar un aeropuerto adecuado o jugarnos la vida, ¿no? En un aeropuerto con una longitud de pista que no es la que necesito o que me dice el fabricante? A lo mejor el capitán tendrá mucha pericia, que suele suceder, ¿eh? Capitanes muy experimentados que detienen el avión en una pista mucho más chica o con una menor longitud de la que el fabricante recomienda. Y aquí hago un pequeño paréntesis para comentarles. Los pilotos de aerolíneas extranjeras, sobre todo los de Lufthansa, allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue algo que a mí como estudiante me llamó la atención. Les platico rápidamente. Cuando yo era estudiante de ingeniería aeronáutica, el aeropuerto de la Ciudad de México en esos entonces tenía un mirador para el público, ahí en la cabecera de las pistas 05. Y yo llegué a observar que los pilotos de aerolíneas extranjeras, desde antes de tocar pista, ellos ya tenían accionadas las reversas de los motores, a diferencia de los pilotos de aerolíneas mexicanas, que activan las reversas de los motores una vez que el avión ya está posado en la pista. Tuve la oportunidad yo, más adelante, ya graduado, ya trabajando en el Aeropuerto de México, me di a la tarea de investigar si eso era cierto, ¿no? Porque a lo mejor era un error en mi percepción y no. Resultó que sí es cierto, jóvenes. Los pilotos de aerolíneas extranjeras, dentro de su capacitación de aproximación o de llegada al Aeropuerto de México, pues ellos lo tomaban como precautorio, a activar sus reversas antes de que el avión tocara pista. Esto les daba a ellos una posibilidad de detener su avión en una distancia menor. ¿Qué relación tiene con lo que estamos viendo ahorita en nuestra pantalla? Pues bueno, esa parte que también muchas veces entra en juego en la operación de una aeronave, la pericia, muchachos. Si los capitanes saben, conocen su equipo, conocen sus rendimientos, incluso lo han hecho antes, pues bueno, es válido, ¿verdad? Que ahí el capitán, les repito, les decía ahorita, les quitan el sueldo diciendo, ¿sabes qué? Si me la rifo, me la aviento, ¿no? Haciendo o aplicando maniobras, como decía la diapositiva, como esta que les acabo de mencionar, activar reversas desde antes de tocar pista, cortar motores en cuanto tocan pista, pisar frenos al máximo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? En resumidas cuentas les decía, cotejar, sopesar
cuál emergencia es mayor, ¿verdad? También un aterrizaje no planeado, que es prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les decía ahorita, ¿no? En los documentos oficiales de autorización de un vuelo piden aeropuerto de origen, aeropuerto de salida, aeropuerto alterno, pero pues evidentemente nadie es profeta, ¿verdad? Nadie es adivino como para decir, bueno, vamos a aterrizar de manera imprevista en tal aeropuerto. Pues bueno, para la operación de una aeronave tiene que tener considerado un aterrizaje no planeado. Es decir, ya sea un aterrizaje de emergencia o simplemente que el control de tráfico aéreo, por ejemplo, un ejemplo de esto, si ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un aterrizaje de emergencia y un aterrizaje no planeado? Bueno, pues ahí está cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. ¿Qué hizo el control de tráfico? ¿O qué hizo la Fox Doble Alfa en Estados Unidos en ese momento? Bajar a todos los aviones que estaban volando en ese momento. No importaba dónde, pero bájense, ¿no? La instrucción es todos abajo, no queremos un tráfico en el aire en este momento. ¿Qué sucedió? Bueno, pues nadie tenía planeado aterrizar en donde estuvieran volando en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, no fue una emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Simple y sencillamente puede ser un aterrizaje no planeado. Y así puede suceder en cualquier momento, ingenieros, ¿no? No tanto por, ojalá, ¿verdad? No se repite una tragedia de esa magnitud, pero puede suceder porque un volcán, de repente, la naturaleza no nos avisa, ¿verdad? Empieza a emitir ceniza. Pues bueno, la ceniza volcánica es peligrosísima y abarca gran cantidad del espacio aéreo, ¿verdad? Podría provocar que el control de tráfico aéreo aterrice o desvíe a los aviones, ¿verdad? Hacia aeropuertos no planeados. Entonces, esa sería la diferencia, ingenieros, entre uno y otro, ¿verdad? Y evidentemente, pues el aterrizaje ya contemplado, en el que, pues bueno, ya viene o influye todo lo que hemos hablado, jóvenes ingenieros. Y aquí, perdón, rápidamente, los datos que componen un manifiesto de carga y balance, jóvenes ingenieros, aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Bueno, vemos de manera rápida porque ya estamos en las últimas de nuestra sesión del día de hoy. Bueno, pues aquí dice, ¿no? Es un log sheet, algo así como una hoja de carga. Nos dice que todos los pesos están en kilogramos. Nos dice, nos pide aquí van las firmas de quién lo elaboró, quién lo revisó y lo aprobó, ¿verdad? Es decir, el oficial de operaciones y el capitán. Es decir, a esto se imprime dos tantos. El que firma el oficial de operaciones se lo queda el capitán y el que firma el capitán se lo queda el oficial de operaciones. Nos dice que, bueno, esta es la compañía con el número de vuelo, quién sabe qué compañía es esta, lo saqué de quién sabe dónde, pero bueno. Y nos dice que la fecha es julio del 2008. Nos habla de dónde a dónde va, aeropuertos australianos, digo europeos, el número del vuelo, Aircraft Registration, o la matrícula del avión, el tipo de avión que es, la tripulación, debe ser un avión grande o de fuselaje mediano, mejor dicho, porque nos dice que son 2 pilotos y 3 sobrecargos, o sea, mínimo 150 pasajeros. La fecha es del 13 de julio de 2008 y la hora 8:55 Zulu. Recordemos, todos los documentos aeronáuticos van en hora Zulu. Y nos habla de la carga en los compartimentos, el peso y la distribución. Es decir, esta aeronave lleva 2.200 kilogramos en total y nos dice que en el cargo 1 lleva 1.200, en el cargo 2 1.000 kilogramos y en el compartimento 3 no le subieron nada de carga. Nos habla también de pasajeros, nos dice que en total son 5.776 kilogramos en la cabina 1 o alfa, como lo veíamos ahí en el documento de Interjet, lleva 2.850 kilogramos. Se fijan, no dice cuántos pasajeros, nos dice que lleva 2.800 kilogramos y en la cabina 2 lleva 2.700 kilogramos y aquí sí nos dice un total de 74 pasajeros.
y lo refiere como CAF para que instintivamente el oficial de operaciones y el piloto no lo mezcle con kilogramos. Y lo distribuye, aquí abajo nos dice ahora sí cuántos pasajeros van, adultos y medios. ¿Por qué? Porque no hay otra diagonal que nos diga infantes. Son 38 adultos, 36 medios, para el total de 74. ¿Se fijan? Y nos habla de la carga total del tráfico, de todo esta, o sea, sumado pasajeros más equipajes. Son 7.976 kilogramos y nos habla lo que ya les había comentado, muchachos. Los pesos de la aeronave, lo que el fabricante dice. El peso cerca de operación nos dice cuánto es. El peso cero combustible actual, ¿ah? Y el máximo que nos permite el fabricante. ¿Ah? El peso de despegue del combustible, o sea, la cantidad de combustible que va a llevar, aquí está. El peso de despegue actualizado, o sea, el que lleva con estos datos de peso el avión, el máximo que nos da el fabricante, el peso durante el vuelo, o sea, el combustible que el famoso Tango Fox, el Trip Fuel, el combustible que va a utilizar durante la ruta, y el peso de aterrizaje, el actualizado, o sea, con los datos de la operación real y el máximo que nos indica el fabricante. Y ahora sí pasamos a la sección o a la parte del peso y balance. Este porcentaje es la ubicación que nos da el fabricante. Generalmente lo ubica al 30% de la longitud de la aeronave. Por eso se les llama índice, por eso es un porcentaje, porque habla de porcentaje. Si se dan cuenta, prácticamente el centro de gravedad de este manifiesto, de este despacho o de carga y balance, está prácticamente donde el fabricante lo indica. ¿Se fijan? Al 30 resten de 28.9, que es 1.1, ¿no? O sea, prácticamente está donde el fabricante lo pidió. ¿Con qué? Con este es el Limit Index Full Weight, o sea, el índice de carga máxima con el peso del cero combustible, y dice que está 7.8 del MAC. ¿Qué es esto, MAC? Bueno, pues está en inglés, en español es CAM, la cuerda aerodinámica media, es decir, relaciona el peso cero combustible, el peso de despegue, con la cuerda aerodinámica media, o sea, con el ala. Y gracias a estos datos le dice aquí a los choferes la configuración de las aletas. ¿Se fijan? Flaps 8 y flaps 18, jóvenes ingenieros. Y pues bueno, por respeto a su tiempo y al tiempo de todos, pues hasta aquí llegamos el día de hoy, ingenieros. Muchas gracias. Si tienen dudas, apúntelas y la siguiente clase con mucho gusto las aclaramos, ingenieros. Muchísimas gracias, pórtense muy bien, cuídense todavía mejor, jóvenes. Fue un gusto haber estado con ustedes. Cuídense, ingenieros. Dale, profe, gracias, buen día. Buen día. Cuídense, Javier. Adiós.